La mesa en Aliana, uno de los restaurantes más exclusivos de San Pedro, estaba impecablemente decorada para dos. En el centro, un pequeño pastel con una sola vela esperaba por Elena, que celebraba sus 40 años en la más absoluta soledad. Llevaba una hora esperando a Ricardo, su esposo. Marcó su número una vez más, y para su sorpresa, una voz joven y femenina contestó con fastidio. ¿Bueno? Confundida, Elena preguntó por él. Solo escuchó un susurro y la voz de la mujer regresó, fría como el hielo. Deja de llamarlo, Elena. Hoy es por aniversario. El teléfono se le resbaló de los dedos, estrellándose contra el plato y rompiendo el silencio del lugar. El mundo se detuvo. El dolor de una humillación así es indescriptible, ¿verdad? Pero esta historia no termina en lágrimas. Antes de seguir, cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Me emociona saber que estas historias de justicia llegan tan lejos y conectan con tantas personas. Ahora, volvamos al momento en que la vida de Elena se partió en dos, porque lo que no sabían es que ella llevaba años construyendo en secreto su propio refugio. Pero para entender cómo llegó a este momento es necesario regresar 20 años atrás. Elena no nació en la opulencia de San Pedro. Creció en un modesto barrio de Monterrey, hija de un obrero y una costurera que le enseñaron el valor del trabajo duro. Su mente brillante y su talento para el diseño le consiguieron una beca en arquitectura, un mundo completamente ajeno al suyo. Fue allí, entre planos y maquetas, donde conoció a Ricardo, el carismático y ambicioso hijo de una familia adinerada, quien quedó deslumbrado por su pasión y determinación. Le prometió un futuro juntos, una firma de arquitectos con el nombre de ella en la puerta. «Apóyame ahora mientras construyo mi imperio», le dijo una noche, «y en 5 años, el mundo será tuyo». Elena, enamorada y confiada, le creyó. Dejó un puesto prometedor en un despacho de renombre para convertirse en la anfitriona perfecta, la esposa trofeo que impulsaría la carrera de Ricardo. Sacrificó su carrera, se distanció de su familia para encajar en el círculo de él, y dedicó cada minuto a construir un hogar impecable, una jaula de oro que ella misma había diseñado. Los primeros años fueron un sueño, pero lentamente, las grietas comenzaron a aparecer. Las llegadas tardías se volvieron la norma, justificadas con reuniones interminables que nunca aparecían en su agenda. Su teléfono, antes un objeto sin importancia, se convirtió en una fortaleza, siempre boca abajo sobre la mesa o con una nueva contraseña. Empezó a recibir llamadas extrañas que contestaba en voz baja, encerrado en su estudio, dejando a Elena con un nudo de angustia en el estómago que no sabía cómo nombrar. El frío se instaló después. Un comentario sarcástico sobre su vestido frente a sus amigos, un suspiro de fastidio cuando ella intentaba contarle su día. Su mirada pasaba a través de ella, como si fuera un mueble más en la lujosa sala. Elena sentía que se estaba volviendo invisible, un fantasma en su propia vida, mientras él se vestía con trajes más caros y usaba colonias que ella no reconocía. La distancia ya no era solo física. Era un abismo emocional, y ella estaba completamente sola en su lado del precipicio. La primera señal fue un aroma. Un perfume floral, caro y ajeno, que se adhería a las solapas de los sacos de Ricardo como una segunda piel. Cuando Elena le preguntó, él sonrió con esa suficiencia que había aprendido a detestar y respondió: «Es de Sofía, la nueva socia. Tiene una oficina muy fragante». El nombre flotó en el aire, Sofía. Un nombre que Elena comenzaría a escuchar en susurros por teléfono, en conversaciones que se cortaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Ricardo siempre tenía una excusa. «Es una clienta difícil. Estamos cerrando un trato millonario». Mentiras tan bien construidas como los edificios que él ahora firmaba solo. La humillación se volvió su pan de cada día, servida en pequeñas dosis venenosas. Una noche, Elena le mostró con ilusión unos bocetos que había hecho para la casa que soñaban construir en aquel terreno baldío, el regalo de aniversario que seguía siendo una promesa rota. Él ni siquiera los miró. «Por favor, Elena, ¿todavía con tus dibujitos? La vida real es más complicada, ya no estamos para jugar a la casita». Cada palabra era un martillazo sobre los cimientos de lo que ella había sido. La estaba despojando de su identidad, de su profesión, reduciéndola a un adorno con sueños anticuados.
El golpe final llegó en la gala anual de la Cámara de la Construcción, un evento al que Ricardo insistió que fuera, solo para abandonarla en la mesa en cuanto llegaron. Minutos después, regresó con una mujer del brazo. Era alta, vestida con un audaz vestido rojo que parecía gritar poder y modernidad. Elena, te presento a Sofía, dijo Ricardo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sofía la miró de arriba a abajo, su sonrisa era una línea delgada y cruel. El perfume. Era el mismo perfume de sus sacos. El mundo de Elena se encogió hasta caber en el espacio de esa mesa. Sofía extendió una mano fría, con las uñas perfectamente cuidadas. Un placer finalmente, dijo, su voz era seda y veneno. Ricardo habla tanto de ti. Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica, alguien que mantenga el fuerte mientras él conquista el mundo. La palabra doméstica fue lanzada como una piedra, diseñada para herir, para marcar la diferencia entre ellas. Sofía era la socia, la conquistadora. Elena era la que se quedaba en casa. Ricardo no dijo nada. Su silencio fue la más cruel de las complicidades. Antes de que Elena pudiera encontrar su voz, Sofía dio el último golpe. Sus ojos se posaron en el vestido azul marino que Elena llevaba, una pieza clásica y atemporal. «Qué lindo tu vestido», comentó, con un tono de falsa curiosidad. «Se ve muy personal, muy casero», y ahí estaba de nuevo esa palabra, cargada de desprecio. En ese ambiente de lujo y apariencias, casero, era un insulto, una forma de decir que no pertenecía. Ricardo finalmente intervino, pero no para defenderla. Tomó a Sofía por la cintura y dijo, «Vamos por una copa». Se alejaron riendo, dejándola sola, invisible, con el sabor amargo de la humillación pública quemándole la garganta. El eco de sus risas se clavó en la espalda de Elena como dos puñales de hielo. Se quedó inmóvil, mirando el espacio vacío que habían dejado. Cada murmullo en el salón, cada tintineo de copas, parecía una burla dirigida a ella. Podía sentir las miradas curiosas y compasivas de las otras mesas, una lástima que quemaba más que el desprecio. Su corazón latía desbocado, un tambor salvaje contra sus costillas, y el aire se sentía espeso, casi imposible de respirar. Quería hundirse en la silla, desaparecer bajo el mantel, pero una fuerza desconocida la mantuvo erguida, con la barbilla en alto, una estatua de dignidad en medio de su propio naufragio. Decidió que no les daría el gusto de verla derrumbarse. Con un movimiento lento y deliberado recogió su pequeño bolso de la mesa. Su plan era simple: caminar hacia la salida, atravesar ese campo minado de miradas y escapar. Pero el destino, o la crueldad de Sofía tenía otros planes. Justo cuando pasaba junto a la pista de baile, donde Ricardo y ella se movían al ritmo de una música que Elena no podía oír, Sofía giró bruscamente. Su copa de vino tinto, llena hasta el borde, se estrelló contra el pecho de Elena, derramando un torrente rojo y frío sobre la tela azul marino. El impacto fue tan deliberado, tan calculado, que le robó el aliento. «¡Ay, lo siento tanto!», exclamó Sofía, con una voz cargada de un cinismo teatral que no engañaba a nadie. Su mano voló a su boca en un gesto de falsa sorpresa. «¡Qué torpe soy! He manchado tu vestido, tan personal». La pausa antes de la última palabra fue una estocada final, un recordatorio de su insulto anterior. La mancha roja se extendía sobre el pecho de Elena, como una herida abierta, un estigma visible para que todos lo vieran. El salón entero guardó silencio, esperando la explosión, el llanto, el escándalo. Pero la reacción que todos esperaban, nunca llegó. Elena bajó la vista hacia la mancha, luego la levantó hacia Ricardo, buscó en sus ojos una pizca de defensa, de lealtad, de los 20 años que habían compartido. No encontró nada. En su lugar, vio algo que rompió lo poco que quedaba de su corazón. Una sonrisa. Ricardo se rió. No fue una risa discreta, sino una carcajada abierta, sonora y cruel, que resonó en el silencio mortal del salón. «Déjala, Sofía», dijo él, pasando un brazo protector sobre los hombros de su amante. «No te preocupes, seguro sabe cómo remendarlo». La humillación era total. No solo la había traicionado, la estaba aniquilando públicamente, reduciéndola a una broma. El dolor en el pecho de Elena fue tan agudo que por un instante pensó que iba a desmayarse. Su respiración se aceleró,
sus manos, ocultas a los lados, se cerraron en puños tan apretados que las uñas se clavaron en sus palmas. Sentía un temblor naciendo en sus rodillas, amenazando con derribarla. El público esperaba lágrimas, gritos, una escena. Pero lo que vieron los dejó perplejos. Elena no lloró. No gritó. En su lugar, una calma glacial descendió sobre ella, apagando el fuego de la humillación y convirtiéndolo en un bloque de hielo. Levantó la mirada y la fijó en Ricardo. Ya no había amor, ni dolor, ni súplica en sus ojos. Solo había un vacío gélido, una claridad aterradora. Fue una mirada que él nunca había visto, la de una extraña. Por primera vez esa noche, la sonrisa de Ricardo vaciló. Vio en sus ojos, no a la esposa devota que había dejado en la mesa, sino a una jueza que acababa de dictar una sentencia irrevocable. Sin decir una sola palabra, Elena se dio la vuelta. Con la espalda recta, la cabeza en alto y la mancha roja como una medalla de guerra, caminó hacia la salida. Cada paso era firme, deliberado, no estaba huyendo, estaba marchando hacia su liberación. Y en ese silencio, Ricardo sintió un escalofrío. No sabía por qué, pero entendió que la mujer que acababa de humillar, se había llevado consigo mucho más que su dignidad. Se había llevado su futuro. Aquella noche, mientras conducía de regreso a la mansión de San Pedro, Elena no lloró. Las lágrimas se habían congelado en algún lugar entre su corazón y sus ojos, transformadas en una rabia fría y afilada como el cristal. La mancha de vino tinto en su pecho ya no era una marca de humillación, se sentía como una herida de guerra, la prueba física de que la mujer que entró a esa gala había muerto. La que conducía ahora era otra persona, una estratega, una arquitecta que, en lugar de planos, comenzaba a trazar las líneas de una demolición perfectamente calculada. Al entrar en la casa silenciosa, la opulencia que antes la enorgullecía ahora le parecía grotesca. Cada mueble de diseño, cada obra de arte en las paredes, ya no eran parte de un hogar. Eran activos. Evidencia. Vio la casa no con los ojos de una esposa, sino con la mirada clínica de la profesional que había sacrificado. Recorrió las habitaciones, sus dedos rozando las superficies frías, haciendo un inventario mental, no de recuerdos sino de valor. La promesa de Ricardo de un futuro juntos se había derrumbado, pero ella se aseguraría de que él pagara por cada ladrillo de esa ruina. Los días siguientes, Elena se convirtió en una sombra en su propia vida. Se movía con una calma que desconcertaba a Ricardo cuando estaba en casa. Él, consumido por su arrogancia, confundió su silencio con resignación, con la derrota de una mujer débil. No podía estar más equivocado. Mientras él dormía, ella fotografiaba cada estado de cuenta, cada título de propiedad, cada documento que encontraba en su estudio. Aprendió a recuperar conversaciones borradas y a rastrear sus gastos. Cada café con Sofía, cada regalo caro, cada noche de hotel quedaba registrado en un archivo secreto que crecía día a día. Su abuela le había enseñado a ser metódica. Nunca tomes una decisión con el corazón en llamas, le decía. Siguiendo ese consejo, contactó a una antigua compañera de la universidad, ahora una abogada discreta pero implacable, especializada en litigios financieros. En una cafetería lejos de los círculos de San Pedro, Elena le entregó una memoria USB. No había llanto ni lamentos en su voz, solo hechos. Quiero la mitad de todo lo legalmente nuestro, dijo con una firmeza que sorprendió a la abogada. Y quiero recuperar todo lo que era mío antes que él. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen, y el de Elena se estaba preparando en el congelador, con una precisión milimétrica. ¿Qué harías tú en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios, me interesa mucho saber tu opinión, porque mientras Ricardo creía que la tenía bajo control, Elena revisaba los planos de su verdadera obra maestra, el penthouse en el centro de Monterrey, su refugio secreto. El lugar no era solo su plan de escape, era su base de operaciones. Allí guardaba los originales de cada documento, las grabaciones de las llamadas de Ricardo hablando con Sofía sobre lo frágil y dependiente que se había vuelto su esposa. El plan final tomó forma en su mente, tan claro y sólido como el diseño de un rascacielos. No habría confrontación, no habría gritos ni escenas. El ruido era para los débiles, para los que necesitaban una audiencia. Su justicia sería silenciosa, elegante y devastadora. Sería un acto de arquitectura inversa, la deconstrucción de una vida.
Solo necesitaba el momento perfecto, la oportunidad ideal para ejecutar cada paso sin que él pudiera reaccionar. Y esa oportunidad llegó una semana después, en forma de un correo electrónico. Ricardo le reenvió su itinerario de vuelo para un viaje de negocios de 3 días a Cancún. Elena sonrió. Sabía que Sofía ya lo estaba esperando allá. El escenario estaba listo. La función estaba por comenzar. El lunes por la mañana, Ricardo cerró su maleta con una sonrisa de suficiencia. Se acercó a Elena, que leía tranquilamente en el sofá, y le dio un beso condescendiente en la frente. «Pórtate bien, Elenita. No gastes mucho mientras no estoy», le dijo, como si hablara con una niña. Ella levantó la vista de su libro, sus ojos eran 2 pozos de calma insondable, y le sonrió. «Buen viaje, cariño, cierra bien los tratos». Él no notó el filo en su voz, la ausencia total de emoción. Estaba demasiado ocupado pensando en el sol de Cancún y en los brazos de Sofía. En cuanto el motor de su auto se perdió a lo lejos, Elena cerró el libro. El tiempo de leer había terminado. Era hora de escribir el último capítulo. Su primera llamada no fue a su abogada, sino a una exclusiva empresa de mudanzas especializada en traslados de arte y antigüedades. «Tienen exactamente 48 horas», dijo al teléfono. Su voz era la de una directora de obra a punto de iniciar una demolición. A los 30 minutos, 2 camiones discretos se estacionaron frente a la mansión. Un equipo de hombres en uniformes impecables comenzó a trabajar con una eficiencia silenciosa y respetuosa. No era una mudanza caótica, era una extracción quirúrgica. Cada cuadro que la abuela de Elena le había regalado, cada escultura que ella había comprado con su herencia, cada mueble de diseñador que había adquirido antes de casarse, fue envuelto y retirado con cuidado. La casa, poco a poco, era despojada de su alma, que siempre había sido la de ella. Mientras los profesionales vaciaban la casa, Elena se instaló en el estudio de Ricardo, el mismo lugar donde él susurraba sus mentiras por teléfono. Con una taza de té a su lado, abrió su computadora portátil. El trabajo de meses de recopilación de datos se ejecutó en minutos. Con unos cuantos clics, transfirió la mitad exacta de cada cuenta conjunta a su nuevo y privado fideicomiso. Luego, vació por completo la cuenta personal que Ricardo ignoraba que existía, donde había depositado las ganancias de sus inversiones secretas durante años. Finalmente, envió un correo a su abogada con una sola instrucción: procede, mañana a las 9 de la mañana. El mensaje adjuntaba el archivo completo de pruebas, fotos, estados de cuenta, y las grabaciones de Ricardo, prometiéndole a Sofía que pronto se desharía de su aburrida y predecible esposa. Al atardecer del segundo día, la casa era un mausoleo. Las paredes desnudas mostraban las marcas pálidas donde antes colgaba el arte. El eco de sus pasos resonaba en los salones vacíos. La opulencia había desaparecido, dejando solo la estructura fría y sin vida, una metáfora perfecta de su matrimonio. Elena caminó por última vez por el espacio, sin una pizca de nostalgia. No estaba dejando un hogar, estaba abandonando el escenario de un crimen. Sobre la inmensa mesa de mármol del comedor, donde tantas veces había esperado en vano, dejó un único objeto: el pequeño pastel de su cumpleaños número 40, ahora seco y duro como una piedra. A su lado, una nota escrita con su elegante caligrafía. Ricardo regresó el miércoles, bronceado y silbando una melodía alegre. Abrió la puerta principal y se detuvo en seco. El silencio lo golpeó primero, un silencio profundo y antinatural. Luego vio el vacío. Su cerebro no podía procesar la escena. «¿Elena?», gritó, su voz rebotando en las paredes desnudas. Caminó aturdido por las habitaciones despojadas, su confusión convirtiéndose en un pánico helado. ¿Les habían robado? Pero, ¿por qué solo se habían llevado las cosas buenas? Fue entonces cuando vio el pastel solitario sobre la mesa del comedor. Se acercó y leyó la nota. 4 frases que demolieron su mundo. Te quedas con la casa, yo me quedo con la vida que construí en ella. Disfruta las migajas. En ese preciso instante, su teléfono vibró. Era una notificación de su banco, transferencia de fondos ejecutada. Su corazón se detuvo. Intentó entrar a la aplicación, pero su contraseña había sido cambiada. Vibró de nuevo. Un correo electrónico con el encabezado «Notificación de demanda de divorcio» apareció en su pantalla. Lo abrió con manos temblorosas. Adjunto, el archivo de pruebas.
Vio las fotos de él y Sofía en Cancún, transcripciones de sus llamadas, los recibos de los regalos caros, todo estaba ahí. El hombre que se reía de su esposa en público, se desplomó en el suelo de su mansión vacía, ahogado por el sonido de su propio imperio derrumbándose. La arquitecta que él había intentado borrar del mapa, acababa de demoler su vida, sin levantar un solo ladrillo, sin pronunciar una sola palabra. Un año después, el sol de la tarde no entraba en una jaula de oro, sino que inundaba un espacio vibrante y lleno de vida, el penthouse que ahora era el hogar y la sede de Estudio E. Las paredes, antes desnudas, ahora exhibían bocetos enmarcados y obras de arte joven que respiraban audacia. Sobre una inmensa mesa de roble, los planos de su último proyecto estaban extendidos. Elena, de pie, explicaba su visión con una pasión que había mantenido dormida por 2 décadas. Ya no vestía para complacer sino para expresar. Su ropa era elegante, funcional, el uniforme de una mujer que estaba exactamente donde quería estar. Frente a ella, un cliente la escuchaba con una atención que iba más allá de la simple cortesía, era admiración. No es solo un diseño, Elena, dijo él, su nombre era Andrés. Es como si hubieras escuchado el alma del edificio, y le hubieras dado una voz. Las palabras, tan simples, aterrizaron en un lugar de su corazón que Ricardo nunca supo que existía. Ella sonrió, una sonrisa genuina que le iluminaba el rostro, libre de la tensión de antaño. El recuerdo de Ricardo ya no ardía con ira. Era la ceniza fría de un incendio lejano, el recordatorio de una estructura mal construida que tuvo que demoler para poder edificar algo real y duradero. Había aprendido que el verdadero poder no estaba en destruir a quien te hirió, sino en construir una vida tan magnífica que esa persona se volviera completamente irrelevante. Más tarde, cuando Andrés se fue, Elena se acercó al ventanal que se abría sobre el corazón de Monterrey. La ciudad se encendía a sus pies, un tapiz de luces y promesas. Ya no era el escenario de su humillación, sino el lienzo de su renacimiento. Apoyó la palma de su mano contra el cristal frío, sintiendo la vibración de la metrópoli, sintiéndose, por primera vez en su vida, parte de ella, no una simple espectadora. Había recuperado su nombre, su carrera y su futuro. Ya no era la esposa de nadie. Era Elena, la arquitecta de su propio destino. Si tú también crees que ella hizo lo correcto, dale like a este video. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias de justicia como esta.